Nayib Bukele, presidente de El Salvador, está convirtiéndose en toda una celebridad en Latinoamérica debido a su mano dura para traer paz y seguridad al país centroamericano, uno de los más peligrosos del mundo, aun cuando lo hace a costa de concentrar el poder, lacerar la democracia y llevar tras las rejas a prácticamente cualquier persona con tatuajes, sea culpable o no. Esto nos habla del hartazgo de la población hacia los ya tradicionales gobiernos corruptos e ineficientes. A nadie le importan ya los protocolos legales ni la democracia. Lo que quieren es resultados. En ese sentido, Bukele ha sido muy exitoso. Le ha devuelto a la población salvadoreña la tranquilidad. Si bien no ha resuelto la pobreza, ni la marginación, ni los problemas migratorios, ni tantos otros problemas que históricamente aquejan a El Salvador, para las personas es más que suficiente y están muy satisfechas con su gestión, al grado de convertirlo en el primer presidente de ese país en ser reelecto, y de manera incuestionable y aplastante. Ahora bien, este gran triunfo ha provocado que personas de otros países quieran un Bukele como presidente y quieran que se imite la estrategia de seguridad de El Salvador. Así que, siendo México uno de los países más peligrosos del mundo, ¿se puede bukelizar en términos de seguridad? Vamos a empezar con algo de historia. Tal vez algunos no lo sepan, pero entre 1979 y 1992, El Salvador estuvo inmerso en una guerra civil que provocó unas 75,000 bajas, desestabilización social y crisis política. Muchos salvadoreños huyeron del conflicto hacia los Estados Unidos, con la esperanza de tener una mejor vida. No obstante, la gran mayoría no tuvo la posibilidad de obtener asilo político y se vieron obligados a vivir en condiciones de pobreza y hacinamiento en los peores barrios californianos. Ahí se unieron a pandillas sin saber que eran muy distintas a las de El Salvador. Las bandas juveniles centroamericanas eran pequeñas cuadrillas de barrio, conformadas por adolescentes marginados en busca de aceptación, amistad y distracción. Organizaban fiestas y consumían estupefacientes, representando una molestia pública, pero no una amenaza a la seguridad. En Los Ángeles, no obstante, se enseñaron a ser violentos y parecer más una organización delictiva que jóvenes buscando entretenerse. Por fortuna, tras 12 años de guerrilla en El Salvador, se firmaron los acuerdos de paz en 1992, en el castillo de Chapultepec, en México, lo que supondría un final feliz, pero no fue así. Ese mismo año empezaron las deportaciones masivas de pandilleros salvadoreños desde los Estados Unidos, regresando a un país empobrecido y herido que luchaba por implementar una democracia funcional. El Salvador no tenía posibilidades económicas, programas de reinserción social ni espacio para ellos, y los pandilleros, forjados en un entorno de violencia en Estados Unidos, se fusionaron con las ya existentes en El Salvador y empezaron a usar armas de fuego y cometer actos de violencia cada vez más salvajes, brutales e indiscriminados, dando origen así a dos bandas despiadadas, la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. En 2003, hartos de la violencia provocada por las pandillas, el gobierno puso en marcha el plan Mano Dura, que planteaba la desarticulación y captura de todos los miembros de pandillas en áreas urbanas y rurales, dando paso a una detención masiva de personas. En total, 19,275 jóvenes acusados de pertenecer a una pandilla fueron arrestados. No obstante, fueron interpuestas varias demandas de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó su inmediata liberación por no haber respetado el debido proceso, permitiendo que solo se mantuvieran bajo arresto a 964 personas, o sea el 5%. En 2004 se implementó el nuevo plan Super Mano Dura, que planeaba extinguir a los pandilleros. Si bien muchos detenidos fueron otra vez liberados por faltas en el debido proceso, el resto fue destinado a prisiones saturadas, donde entablaron contactos y robustecieron sus actividades delictivas. La receta no funcionó y la tasa de homicidios pasó de 37 por cada 100,000 habitantes en 2003 hasta el pico de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015, cuando las pandillas tuvieron el 80% del control de El Salvador. La paradoja de que la política pública de mano dura termine alentando el desastre que pretende evitar también ha sido documentada en el caso de Sao Paulo, o también en el caso de México con la fallida guerra contra el narcotráfico. Nayib Bukele llegó a la presidencia de su país en 2019 y juró terminar con las pandillas, siendo considerado inicialmente como uno más del montón que iba a poner en marcha el plan Super Mano Dura.
Primero negoció con las pandillas en secreto, permitiendo que importantes líderes huyeran a México. ¡Qué bien! Muchos fueron capturados posteriormente. Después, habilitó la participación del ejército en tareas de seguridad pública. Y por último y más importante, inició un régimen de excepción, un conjunto de leyes que suspendieron derechos y garantías constitucionales de la población y otorgaron poderes excepcionales a la policía y al ejército de El Salvador. En la práctica, El Salvador se convirtió en país de un solo hombre, Nayib Bukele, anulando los demás poderes constitucionales, pero evitando que personas potencialmente peligrosas fueran puestas en libertad otra vez. De marzo del 2022 a la fecha, han sido encarceladas 75,000 personas sin un proceso judicial mínimamente aceptable. Ahora es el sospechoso el que tiene que mostrar su inocencia, y no el Estado la culpabilidad. Basta tener tatuajes para ser sospechoso, lo que genera capturas arbitrarias, y la fiscalía admite que más de 100 detenidos han muerto en las cárceles. El Salvador es ya el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. 2 de cada 100 salvadoreños adultos se encuentran tras las rejas. A cambio de estos excesos, El Salvador puede presumir ser uno de los países más seguros del hemisferio, con un alto riesgo también para las libertades y la democracia, cosa que a nadie le importa, mientras puedan salir con tranquilidad a la calle. Bukele también levantó, en 7 meses, la denominada cárcel más grande de América, un enorme centro de máxima seguridad para 40,000 pandilleros. Nayib también exagera sus cifras de seguridad. Por ejemplo, en 2023, en la Asamblea General de la ONU, Nayib Bukele dijo que su país pasó de ser literalmente el país más peligroso del mundo a ser el más seguro de América Latina. El Índice de Paz Mundial indica que esto es falso. El país más seguro de Latinoamérica es Costa Rica, en el puesto 39, seguido por Uruguay en el 50, Argentina en el 54 y Chile en el 58. Le sigue Panamá, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Cuba y Guatemala. Si tomamos en cuenta la tasa de homicidios, tampoco es El Salvador el país más seguro de la región. Antes están Chile, Nicaragua, Paraguay y Surinam, con tasas de homicidios más bajas, pero pasar de una tasa de 141.72 homicidios por cada 100,000 habitantes a 2.4 y registrar apenas 154 homicidios es un progreso casi milagroso, aun cuando las cifras podrían estar alteradas. De hecho, El Salvador no tiene buen lugar en el ranking de paz global, donde los mejores lugares son los primeros 10. En 2023 ocupó el puesto 122, aun cuando un año antes se ubicaba en el 117 y en 2008 era el 92, lo cual resulta contradictorio, siendo que ahora se percibe como un país mucho más seguro que antes. Personalmente me cuestiono cuáles son los criterios en los que se basan para haber subido el nivel de riesgo de El Salvador en lugar de bajarlo. A pesar de todo lo que pueda decir la ONU, el plan de Bukele sí está siendo exitoso y varios países de Latinoamérica quieren adaptar sus drásticas medidas, lo que se ha denominado efecto Bukele. Entonces, ¿se puede bukelizar México para hacerlo un país más seguro? La respuesta corta es que no, y para entenderlo ahora va la historia de México. A finales del año 2006, llegó a la presidencia Felipe Calderón, tras una cuestionada victoria electoral en la que se le acusó de fraude. Casi de inmediato lanzó su guerra contra el narcotráfico, insistiendo en que solo un amplio despliegue militar podría hacerle frente a la crisis de seguridad sin precedentes. No obstante, en el año 2006, la cifra de homicidios era de 10,452, similar o menor a la que se había vivido con Salinas, Zedillo o Fox. La pregunta es, ¿por qué se llevó al ejército a las calles si en la práctica no ameritaba tanto? En ese escenario, el combate militarizado al crimen organizado parece haber estado orientado a robustecer la legitimidad del gobernante. En fin, teorías aparte, Calderón llevó la misma estrategia de mano dura que Bukele, e incluso más drástica. De acuerdo con cifras oficiales, el gobierno de Calderón encarceló a más de 105,000 personas acusadas de narcotráfico o delincuencia organizada, de las cuales solo a 3,000 se les pudo seguir un juicio y obtener sentencia. El resto quedó esperando un veredicto que nunca llegó. La Secretaría de Seguridad Pública ordenó la construcción de 8 nuevos centros penitenciarios para albergar a 20,000 personas más, lo que parece una estrategia correcta.
Lo que no nos dijeron es que estos 8 penales, los cuales por cierto fueron privatizados, endeudaron a México con 200,000 millones de pesos. El Estado mexicano debe pagar por cada preso en estas cárceles 114,588 pesos mensuales, un gasto desproporcionado para mantener solo a 20,000 presos. Los recursos destinados a la seguridad pública solo en ese sexenio de mano dura aumentaron 209.8%, lo que lo convierte en el más costoso y más ineficiente de la historia. El hecho de que los principales responsables de la seguridad en esa época estén ahora presos en los Estados Unidos, acusados de apoyar a grupos criminales, pone en seria duda la legitimidad de esta supuesta guerra contra el narcotráfico que tanto daño ha causado, y la escalada de homicidios durante ese sexenio hasta 192.8% hacen que todo haya sido verdaderamente inútil. Los presidentes que siguieron hasta la fecha han sido incapaces de frenar esta pesadilla que tanto nos lastima, lo que conduce a otra pregunta. ¿Por qué El Salvador sí puede y México, casi 100 veces más grande, no? La respuesta es que la realidad de ambos países es muy distinta y el problema criminal en México es más complejo. No nos enfrentamos a pandilleros en un ambiente de precariedad, sino a redes bien articuladas y mucho mejor armadas, que tienen mucho poder económico, estimado en 40,000 millones de dólares anuales, con acceso al mercado más grande del mundo y con posibles vínculos fuertes al interior del gobierno y en algunos casos con apoyo popular. Los pandilleros de El Salvador se tatúan anuncios gigantescos indicando que pertenecen a una banda criminal, mientras que en México son mucho más discretos, sin mencionar que, en caso de ser capturados, el sistema está hecho para liberarlos en el menor tiempo posible. En el caso de El Salvador, también hay dudas respecto a lo que va a ocurrir con las personas encarceladas. ¿Van a durar eternamente en prisión? Y cuando eventualmente salgan, ¿las condiciones de vida de El Salvador ya estarán resueltas para evitar que se recaiga en la misma situación? La miseria, la desigualdad y las condiciones que propiciaron que tantas personas se vieran privadas de un mejor futuro ¿habrán desaparecido? ¿Qué va a pasar cuando Bukele tenga que dejar la presidencia? Lo cierto es que, ante la pesadilla que nos hemos visto obligados a padecer en México, podemos afirmar que la seguridad y la paz social son las riquezas más importantes en cualquier sociedad. No obstante, mientras se le dé un poder ilimitado al dinero y siga habiendo demanda de ciertas sustancias ilícitas, las cosas no parece que vayan a cambiar. Parece que la respuesta para conseguir la tan añorada seguridad no radica en destinar miles de millones de pesos cada año en más policías, estrategia que no ha funcionado, sino en destinar buena parte del dinero público en ofrecer mejores oportunidades a todas las personas, principalmente a las que se encuentran en una posición vulnerable de caer en la delincuencia, de tal forma que puedan desarrollar nuevas y valiosas actividades, cultivar el conocimiento, promover la salud física, la autodisciplina, la empatía, conseguir la estabilidad económica a través de la autoexpresión y el propósito, tener preocupación sincera por el bienestar del prójimo, fomentar las obras altruistas, la fe, liberarnos del miedo y observar al futuro con la esperanza de que nos podremos convertir en la persona que queremos ser. Finalmente, la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 p.m. en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.